La letra mata. Si sigues la ley de Moisés, morirás espiritualmente. Queridos amigos y hermanos, estoy seguro que a lo largo de nuestra vida espiritual hemos oído esa afirmación. La afirmación que hace el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, que dice que la letra mata y el espíritu vivifica. Muchos de los pastores cristianos han usado este versículo para decir que la ley de Dios ya no está vigente y no se debe cumplir. Pero otros más atrevidos aún han usado de este versículo para aterrorizar al creyente, diciéndoles que la ley de Dios, la ley de Moisés, era una ley cruel, sin piedad, rigurosa, y que no había gracia ni misericordia. Mis amados hermanos, el día de hoy comprenderemos si realmente la afirmación que dijo el apóstol Pablo, que la letra mata, significa que la ley de Dios ya no está vigente, o significa que es una ley cruel o sin piedad. ¿A qué se está refiriendo verdaderamente? ¿A qué se está refiriendo exactamente? ¿Cuál es el verdadero entendimiento que le da el apóstol Pablo a este versículo? Eso lo vamos a comprender en este breve video. Por eso te invito a ver el video hasta el final y si es de provecho espiritual, lo compartas. Con la ayuda del cielo, empezamos. Queridos hermanos, si el apóstol Pablo al decir que la letra mata significaría que ya no hay que cumplir la letra de la ley, porque eso mata, yo me pregunto, la letra de la ley dice: honra a tu padre y a tu madre. Cada uno temerá a su padre y a su madre. Entonces yo no puedo seguirme a la letra de la ley porque me va a matar. ¿Será que honrar a mi padre y a mi madre va a ser a mí causa de delito y de pecado? Temer, obedecer a mi padre y a mi madre es causa de pecado y delito para mí. ¿Solo porque estoy siguiendo la letra de la ley? Otro ejemplo. La ley me dice en Levítico 19, 16, 17 que yo no puedo aborrecer a mi prójimo, que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Pregunto, ¿será que amar a mi prójimo como a mí mismo es causa de pecado y delito para mí? ¿Amar a mi prójimo va a ser causa de muerte para mí porque la letra mata? Si yo sigo la letra de la ley que me dice ama a tu prójimo, si yo sigo la letra de la ley que me dice honra a tu padre y a tu madre, si yo sigo la letra de la ley que me dice no robes, no hurtes, no codicies, ¿eso es un delito y causa de muerte para mí? Si es delito y causa de muerte para mí, entonces yo ya no debo cumplir esos mandamientos, por lo tanto, ahora debo robar, hurtar, codiciar, ahora tengo que defraudar a mis padres, ahora tengo que odiar a mi prójimo. Mis amados hermanos, notamos que un comprendimiento erróneo de ese versículo y de la afirmación del apóstol Pablo que dice que la letra mata nos puede llevar a peores errores. Es por ello que hay una necesidad imperiosa de conocer lo que realmente quiso decir el apóstol Pablo. Y para ello, mis amados hermanos, vamos a leer el libro de Romanos capítulo 7. En el libro de Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo desarrolla sobre este tema y lo va a explicar de una manera tan sencilla que lo vamos a poder entender. Mire, por favor, quiero que me acompañes al libro de Romanos capítulo 7, versículos 7 al 14. En esos versículos el apóstol Pablo desarrolla de manera magistral lo que mata la letra de la ley. Recordemos todos que la ley tiene dos partes: la letra de la ley, que es el aspecto legal, y el espíritu de la ley, que es la finalidad, el propósito que busca la ley en la vida del creyente, ¿sí?
Conociendo esto, vamos a leer lo que dice el libro de Romanos, capítulo 7, del 7 al 14. Por favor, presta muchísima atención. Dice así: ¿significa todo esto que la ley de Dios es pecado? De ninguna manera. La ley no es pecado. Lo que sucede es que la ley me descubrió el pecado que había en mí, de la cual yo no me habría percatado si no hubiera sido por la ley. Así que, por ejemplo, no me habría dado cuenta de que mi corazón encerraba el pecado de la codicia si la ley no me hubiera dicho: no codiciarás. Pero el pecado, que sin la ley estaría muerto, aprovechándose del mismo mandato que condenaba a la codicia, me llenó el corazón de codicia. Por eso yo me sentía bien antes de comprender lo que la ley quiere. Pero cuando comprendí, me di cuenta de que el pecado estaba en mí y en consecuencia yo morí. Y así fue que el mismo mandato que había sido dispuesto para darnos vida me condenó irremisiblemente a muerte. Porque el pecado se valió del propio mandamiento para engañarme y me mató. De todo lo cual resulta que la ley con sus mandamientos es verdaderamente santa y buena. Pero ¿acaso significa esto que lo bueno que es la ley fue causa de muerte para mí? De ninguna manera. Solo que el pecado, llegando al más alto grado de sus posibilidades pecaminosas, se valió de lo que era bueno para acarrearme la muerte. Porque la ley es buena. El problema no se da en ella, sino en mí, que estoy vendido en esclavitud al pecado y que éste, por lo tanto, es mi dueño. Mis amados hermanos, más claro ni la luz del día. La afirmación de Pablo que dice que la letra mata, no se debe entender, no se debe interpretar que ya no hay que guardar la ley de Moisés, de que es cruel, sin piedad, es riguroso. Nada que ver, hermanos. El problema no es la letra de la ley. El apóstol Pablo en ninguna manera está diciendo: ya no guarden la ley de Moisés porque la letra mata. Todo lo contrario. La letra de la ley viene a matar, sí, pero a tu yo. Viene a matarte a este hombre que vivía tranquilamente, encerrando en su corazón la codicia. Pero cuando viene el mandamiento y le muestra que la codicia en el corazón es pecado, dice el apóstol Pablo: el pecado se aprovechó del mandamiento y me mató. Entonces, lo que era intimado para vida, es decir, la ley de Dios, la letra de la ley, ahora ha sido causa de muerte. Pero Pablo aclara: el problema no es la ley, el problema no es la letra de la ley, el problema soy yo, que estoy vendido a la ley del pecado. Mis amados hermanos, esa es la verdadera interpretación. Nada que ver con desechar la ley, que la ley de Dios ha sido cruel, rigurosa, sin piedad, sin misericordia. Nada que ver, esas son falsas afirmaciones y erradas interpretaciones. La letra de la ley va a matar el ego, la soberbia, la naturaleza pecaminosa del hombre. Y cuando el hombre se encuentre en esa condición, muerto a la ley, ¿qué es lo que va a pasar? El espíritu vivificante de la ley le dará vida por gracia en Cristo Jesús y será un nuevo hombre. Ese viejo hombre habrá muerto y habrá renacido en novedad de vida. Mis amados hermanos, esa es la verdadera interpretación. Por eso, mis amados hermanos, les invito a observar la ley de Dios para que nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza rebelde muera y así vivamos nosotros en el espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Espero que este mensaje haya sido de provecho y crecimiento espiritual. Que el Señor los bendiga y los guarde.